Los gritos resonaron en el granero abandonado durante exactamente 14 horas y 23 minutos. Eso es lo que los registros del condado de Rutherford, Carolina del Norte, documentarían más tarde, aunque esos mismos registros desaparecieron misteriosamente de los archivos del Palacio de Justicia en 1923. Lo que ocurrió en esa mañana de octubre de 1841 se convertiría en el caso de venganza más perturbador en la historia estadounidense. Sin embargo, la historia fue enterrada deliberadamente por las autoridades locales que la consideraron demasiado horrífica para el conocimiento público. Ruth Coleman tenía 24 años cuando finalmente perdió el control. Durante 7 años había soportado un trato indescriptible a manos de William Crenshaw, un agricultor de tabaco cuya crueldad se había vuelto legendaria entre la población esclavizada del condado de Rutherford. Pero lo que Ruth le hizo a su amo en esas horas finales sorprendería incluso a los hombres endurecidos que descubrieron la escena días después. La verdad sobre lo que realmente ocurrió en ese granero ha estado oculta durante más de un siglo y 80 años. Antes de continuar con la historia de Ruth Coleman y la venganza que horrorizó a todo un condado, asegúrate de estar suscrito para no perderte estos capítulos ocultos de la historia estadounidense. Comenta abajo y dinos desde qué estado estás escuchando, porque historias como la de Ruth sucedieron en comunidades como la tuya, y sus secretos aún están enterrados en los sótanos de los tribunales y en los registros familiares en todo el país. Lo que estamos a punto de revelar proviene de cartas personales recientemente descubiertas, notas del médico forense y testimonios que fueron sellados por orden judicial. Este es el relato completo y sin filtrar de cómo el punto de quiebre de una mujer condujo al acto de venganza más calculado jamás registrado en el sur anterior a la Guerra Civil. El condado de Rutherford en 1841 era un lugar donde el tabaco lo gobernaba todo. Las colinas onduladas del oeste de Carolina del Norte habían demostrado ser perfectas para cultivar la hoja dorada que hacía ricos a algunos hombres y desechables a otros. Pequeñas granjas salpicaban el paisaje, la mayoría trabajadas por manos esclavizadas que superaban en número a sus dueños 3-1 en algunas áreas. Era un barril de pólvora de tensión envuelto en la fachada gentil de la hospitalidad sureña. La granja de los Crinow se encontraba en un tramo particularmente aislado de tierra, a 7 millas del vecino más cercano. William Crenshaw había heredado la propiedad de su padre en 1832, junto con 12 individuos esclavizados y una reputación por ser lo que los lugareños eufemísticamente llamaban un amo exigente. Pero quienes lo conocían entendían que William Crenshaw era algo mucho peor que exigente. A los 38 años, Crenshaw era un hombre consumido por la ira y la decepción. Sus cultivos de tabaco rendían constantemente menos que los de sus vecinos. Sus intentos de expandirse al algodón habían fracasado miserablemente, y su esposa había muerto en 1837, dejándolo solo con su furia y su poder absoluto sobre las vidas de aquellos que poseía. Medía 6 pies de altura, con hombros ensanchados por años de trabajo físico, manos que llevaban los callos de un hombre que creía en liderar con el ejemplo, y ojos grises fríos que parecían buscar constantemente razones para encontrar defectos. Ruth Coleman había nacido en la propiedad de los Crinow en 1817, hija de Sarah Coleman, quien trabajaba en la casa principal. La infancia de Ruth había sido relativamente típica para una niña esclavizada en Carolina del Norte, llena de pequeñas tareas, aprendiendo habilidades de su madre y comprendiendo gradualmente su lugar en el mundo. Pero todo cambió cuando cumplió 17 años y la esposa de William murió. Sin una mujer para administrar la casa, Ruth fue trasladada del trabajo en el campo a la casa principal. Era inteligente, capaz y, desafortunadamente para ella,
exactamente el tipo de persona en la que la mente retorcida de William Crenshaw se fijaría. Ruth sabía leer, habiendo aprendido de los hijos de los Crenshaw antes de que fueran enviados a la escuela. Podía manejar cuentas, organizar suministros y dirigir una casa con una eficiencia que debería haber sido valorada. En cambio, se convirtió en otra fuente del resentimiento de Chow. Los otros individuos esclavizados en la propiedad habían aprendido a navegar los estados de ánimo de Cure mediante la observación cuidadosa y la ausencia estratégica. Moses, el mayor entre ellos, con 52 años, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para percibir cuando la ira de Crenow estaba aumentando. Encontraba tareas urgentes que llevaban a los demás lejos de la casa principal durante esos tiempos. Pero Ruth, trabajando adentro, no tenía tal escape. El abuso comenzó gradualmente con críticas severas y estándares imposibles. Ruth pasaba horas puliendo plata solo para que le dijeran que estaba deslustrada. Preparaba comidas exactamente como se le indicaba, solo para ser acusada de usar demasiada sal o muy poca. Los ataques verbales se volvieron más crueles, más personales, atacando no solo su trabajo, sino su inteligencia, su apariencia, su propia existencia. Pero la crueldad de William Crenshaw era metódica. Nunca golpeaba a Ruth donde las marcas fueran visibles para los visitantes. Nunca dañaba sus manos, que necesitaba funcionales para su trabajo. En cambio, desarrolló un sistema de castigos que la mantenía funcional, pero constantemente recordándole su poder. Una patada en la parte baja de la espalda que la dejaba adolorida por días. Un brazo torcido que latía cada vez que levantaba algo pesado. Golpes con la palma en sus hombros que ardían pero no dejaban marcas duraderas. La tortura psicológica era incluso peor. Crenshaw le prometía a Ruth pequeñas libertades y luego se las arrebataba en el último momento. Le decía que podía visitar a su madre y luego cambiaba de opinión cuando ella ya caminaba hacia los cuartos de esclavos. Le ofrecía mejor comida y luego la obligaba a verla dársela a sus perros en su lugar. Parecía estudiar sus reacciones, aprendiendo exactamente qué esperanzas levantar y aplastar para lograr el máximo impacto emocional. La madre de Ruth, Sarah, había muerto en el invierno de 1840, y con su muerte, Ruth perdió su última conexión con algo parecido a familia o consuelo. Estaba sola en la casa principal con un hombre cuya capacidad de crueldad parecía crecer con cada mes que pasaba. Los otros individuos esclavizados en la propiedad sabían lo que estaba ocurriendo, pero también sabían que cualquier intento de intervenir solo empeoraría las cosas para todos. Para la primavera de 1841, Ruth había comenzado a cambiar. La sonrisa rápida que la había caracterizado había desaparecido por completo. Se movía por sus tareas diarias con eficiencia mecánica. Su rostro, una máscara cuidadosa que no revelaba nada. Había aprendido a anticipar los estados de ánimo de Crenshaw, a leer las señales que significaban que se acercaba una paliza, a colocarse de manera que los golpes cayeran en partes de su cuerpo que sanarían rápidamente. Pero también estaba ocurriendo algo más. Ruth estaba aprendiendo a odiar con una pureza y un enfoque que incluso a ella le asustaban. Comenzó a estudiar a William Crenshaw de la misma forma en que él la había estudiado a ella, anotando sus hábitos, sus debilidades, sus miedos. Observó que él tenía miedo al fuego, siempre nervioso alrededor de llamas abiertas. Notó que favorecía su pierna izquierda, cojeando ligeramente cuando pensaba que nadie lo miraba. Catalogó cada palabra cruel, cada golpe, cada humillación, almacenándolos como munición para una guerra que aún no había decidido pelear. El punto de quiebre llegó el 15 de octubre de 1841, en lo que debería haber sido un martes ordinario por la mañana. La mañana comenzó, como incontables otras,
con Ruth levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno de Crenau y alistar su ropa para el día. La cosecha de tabaco estaba casi completa, y Crenshaw había estado de un humor particularmente terrible durante semanas. Frustrado por rendimientos nuevamente más bajos de lo esperado, culpaba a todos y a todo, al clima, al suelo, a los trabajadores, pero sobre todo culpaba a Ruth por existir en su presencia como un recordatorio constante de sus fracasos. Ruth había aprendido a moverse silenciosamente por la casa. Sus pies descalzos no hacían ruido en los suelos de madera. Había preparado su desayuno habitual de huevos, tocino y pan de maíz, dispuestos exactamente como él los prefería. El café estaba fuerte y caliente como él lo exigía. Todo estaba perfecto, lo que en la experiencia de Ruth a menudo significaba que algo estaba a punto de salir muy mal. Crenshaw apareció en la cocina exactamente a las 6:30, como era su costumbre. Ya estaba vestido para trabajar en el campo, sus botas manchadas de barro por revisar los cobertizos de secado de tabaco. Sus ojos grises barrieron la disposición del desayuno buscando algo que criticar. Al no encontrar nada obvio, su atención se volvió hacia la propia Ruth. «Tu cabello parece un nido de pájaros», dijo, su voz con ese tono particular que significaba que buscaba una excusa. «¿Acaso intentaste siquiera arreglarte esta mañana?» Ruth mantuvo la vista baja, sabiendo que mirarlo solo escalaría su ira. «Sí, señor. Me disculpo si no está a su satisfacción. No lo está». Se sentó pesadamente a la mesa, su silla chirriando contra el suelo. Un hombre no debería tener que mirar semejante dejadez mientras come. «Arréglalo». Ruth se movió hacia el pequeño espejo colgado cerca de la ventana de la cocina, sus manos trabajando rápidamente para alisar su cabello en un arreglo más aceptable. Detrás de ella podía oír a Crenshaw comiendo, el sonido de su cuchillo y tenedor contra el plato inusualmente agresivo. «Los huevos están demasiado cocidos», anunció después de varios minutos de silencio. Ruth se volvió hacia él, la confusión evidente en su rostro. Ella había cocinado sus huevos exactamente como siempre, exactamente como él le había enseñado a prepararlos. «Señor, los preparé de la misma manera de siempre». El plato se estrelló contra la pared a 6 pulgadas de la cabeza de Ruth, huevos y tocino, esparciéndose por el suelo junto con fragmentos de cerámica rota. El sonido pareció resonar en el repentino silencio, y Ruth sintió una tibia humedad en su mejilla, donde un pequeño trozo de loza la había rozado. «¿Estás cuestionando mi juicio?» La voz de Crenau era ahora mortalmente silenciosa, lo cual era peor que cuando gritaba: «¿Me estás diciendo que no conozco mis propias preferencias?» «No, señor». «Lo siento, señor». Ruth inmediatamente cayó de rodillas, comenzando a recoger la comida esparcida y los pedazos rotos. Sus manos temblaban ligeramente, aunque trataba de controlarlas. «Mira este desastre. Mira lo que me has hecho hacer». Crenshaw se levantó lentamente, sus botas crujiendo sobre los pedazos del plato. «Me hiciste desperdiciar comida perfectamente buena porque no puedes seguir instrucciones simples». Ruth sabía que era mejor no señalar que él mismo había arrojado el plato. Ese tipo de lógica no era bienvenida en el mundo de William Crenshaw. Ella siguió limpiando, esperando que si trabajaba rápida y eficientemente, su ira pudiera disminuir antes de que escalara más. Pero hoy era diferente. Hoy 7 años de ira y frustración acumuladas habían alcanzado una masa crítica en la mente de William Crenshaw. Mientras observaba a Ruth de rodillas, limpiando el desastre que él había creado, algo se cristalizó en sus pensamientos. Era culpa de ella. Todo. Las cosechas fallidas, el aislamiento, el recordatorio constante de su insuficiencia. Ella era la fuente de sus problemas, y era hora de que entendiera exactamente cuánto problema había causado. «Levántate», ordenó.
Ruth se levantó lentamente, todavía sosteniendo pedazos de plato roto en sus manos en forma de cuenco. «Deja eso y sígueme». Ruth depositó los fragmentos de cerámica en la mesa de la cocina y siguió a Crenau mientras él caminaba hacia la puerta trasera. Su estómago se encogió con el temor familiar. Cuando él la llevaba afuera, normalmente significaba un castigo lo suficientemente severo como para que no quisiera que se presenciara desde dentro de la casa. La mañana de octubre era fresca con un rocío pesado que empapaba el fino vestido de algodón de Ruth. Mientras caminaban por el patio, Crenshaw se dirigía hacia el granero más grande, una estructura que albergaba equipo y almacenaba la cosecha anual de tabaco. Ruth había pasado incontables horas en ese granero a lo largo de los años, organizando herramientas, barriendo suelos y ayudando con los preparativos de la cosecha. El granero estaba tenue por dentro, iluminado solo por la luz de la mañana, filtrándose a través de las rendijas entre las tablas de madera. El aire era espeso con el dulce y polvoriento olor de las hojas de tabaco secándose y el aroma metálico de las herramientas agrícolas. Crenshaw caminó directamente al centro del espacio, donde un complejo sistema de poleas y cuerdas se usaba para levantar fardos pesados de tabaco al altillo superior. «¿Crees que eres lista, verdad?», dijo, girándose para mirar a Ruth. Su voz resonaba ligeramente en el espacio cerrado. «¿Crees que no veo la forma en que me miras, la forma en que me juzgas?» Ruth mantenía la cabeza baja, sin decir nada. No había respuesta segura a acusaciones como esas. 7 años te he alimentado, vestido, dado un lugar para vivir. ¿Y cómo me pagas? Con falta de respeto, con incompetencia. ¿Con esa mirada en tus ojos como si pensaras que eres mejor que yo?» Crenshaw comenzó a caminar en círculo alrededor de Ruth, sus botas sonando fuerte contra el suelo de tierra del granero. «Quizás es hora de que aprendas humildad. Quizás es hora de que entiendas exactamente cuánto tu comodidad depende de mi generosidad». Tomó una cuerda del sistema de poleas, probando su fuerza con un tirón fuerte. Los ojos de Ruth siguieron el movimiento, y por primera vez esa mañana, un verdadero miedo comenzó ya a atravesar su compostura cuidadosamente mantenida. «Colgarte unas horas», continuó Crenshaw, su voz tomando el tono conversacional que usaba cuando planeaba castigos particularmente crueles. «Dejarte pensar en cuán agradecida deberías estar por todo lo que te he dado». Algo se rompió en la mente de Ruth con esas palabras. 7 años de palizas, 7 años de humillación, 7 años de que le dijeran que debía estar agradecida por el privilegio de ser torturada. La ira que había mantenido enterrada, controlada, cuidadosamente oculta, de repente rugió a la superficie con una fuerza que incluso a ella la sorprendió. Agradecida, la palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Crenshaw se congeló, la cuerda aún en sus manos. «¿Qué dijiste?» Ruth levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Dije, agradecida». El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso. Ruth podía oír su propio corazón latir, podía oler el sudor, el tabaco y la ira que irradiaban del cuerpo de Crenshaw. Había cruzado una línea que nunca podría deshacerse, y ambos lo sabían. El rostro de Crenshaw se oscureció con una rabia más allá de cualquier cosa que Ruth hubiera visto antes. Soltó la cuerda y dio un paso hacia ella, sus manos cerrándose en puños. Pedazo de desagradecida. Ruth se movió más rápido de lo que se había movido en su vida. Cuando Crenshaw se lanzó hacia ella, ella se apartó y empujó contra su espalda con todas sus fuerzas, haciéndolo tropezar hacia la viga de soporte de madera que sostenía la estructura principal del granero. Su hombro golpeó la viga con fuerza y se giró para enfrentarse a ella otra vez. Pero Ruth ya estaba en movimiento. El mazo de madera usado para reparaciones estaba apoyado contra la pared,
lo suficientemente pesado para clavar estacas, pero no tan grande como para que no pudiera levantarlo. Ruth lo agarró y lo balanceó hacia el mecanismo de cuerda que controlaba la pesada viga transversal superior. El primer golpe aflojó el nudo que mantenía todo el sistema en su lugar. El segundo golpe lo hizo caer en cascada. Crenshaw se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo justo a tiempo para levantar los brazos protectores sobre su cabeza. La enorme viga de madera, fácilmente de 300 libras, se desplomó en ángulo, sin alcanzar su cabeza, pero atrapando sus piernas justo debajo de las rodillas. El sonido era diferente a cualquier cosa que Ruth hubiera escuchado. Una combinación de madera astillándose, huesos aplastándose y el grito agonizante de William Crenshaw que parecía no terminar nunca. Cuando el polvo se asentó y los ecos se desvanecieron, William Crenshaw yacía atrapado bajo la viga caída, sus piernas torcidas en ángulos que hicieron que el estómago de Ruth se revolviera. Pero él estaba consciente, sus ojos grises abiertos de par en par con shock y dolor, mientras la miraba desde abajo. «Ayúdame», susurró él, su voz apenas audible. «Por favor, ayúdame». Ruth permaneció perfectamente inmóvil durante un largo momento, el mazo todavía en sus manos, mirando al hombre que la había atormentado durante 7 años. Algo había cambiado fundamentalmente en ese instante cuando la viga cayó. El equilibrio de poder que había definido cada momento de su vida adulta se había invertido por completo. «Ayúdame», repitió Crenshaw más alto esta vez, el pánico filtrándose en su voz mientras intentaba sin éxito mover la viga de sus piernas. Ruth dejó el mazo con cuidado y caminó más cerca de donde él yacía. Cuando habló, su voz era calmada, casi conversacional. «¿Quieres que te ayude?» «Sí, por favor. Podemos arreglar algo. Puedo cambiar. Lo prometo, puedo cambiar». Ruth se arrodilló a su lado, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver claramente su rostro. Por primera vez en 7 años, William Crenshaw la miraba como si fuera un ser humano cuya opinión importaba. «No creo que lo haga», dijo ella en voz baja. La mirada de desesperada esperanza en los ojos de Crenshaw se transformó lentamente en otra cosa: comprensión, miedo, la realización de que su destino estaba ahora enteramente en las manos de alguien que tenía todas las razones del mundo para quererlo muerto. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera venganza de Ruth Coleman. Lo que ocurrió después en ese granero atormentaría a las pocas personas que finalmente conocieron la verdad por el resto de sus vidas. Pero para entender la magnitud de lo que Ruth hizo, necesitas entender lo que esos 7 años de abuso le habían enseñado sobre el sufrimiento humano y cómo infligirlo con precisión quirúrgica. William Crenshaw había sido un experto en tortura psicológica y Ruth había sido su alumna involuntaria. Ella había aprendido que el dolor físico era temporal, pero la combinación correcta de esperanza y desesperación podía romper el espíritu de una persona por completo. Había aprendido que la anticipación era a menudo peor que el golpe real. Había aprendido que pequeñas bondades colocadas estratégicamente podían hacer que las crueldades posteriores fueran exponencialmente más devastadoras. Ahora, con Crenshaw atrapado e indefenso bajo la viga, Ruth se encontraba en posesión de un conocimiento que nunca había querido, pero que usaría con precisión metódica. «Mis piernas», jadeó Crenshaw, su respiración volviéndose más dificultosa mientras el shock comenzaba a instalarse. «No puedo sentir mis piernas». Ruth examinó la situación con la misma atención cuidadosa que había dedicado antes a preparar sus comidas exactamente a sus especificaciones. La viga había aplastado ambas piernas por debajo de las rodillas, pero el peso estaba distribuido de tal manera que aunque los huesos estaban ciertamente rotos, él no estaba en peligro inmediato de desangrarse hasta morir. La propia viga estaba encajada contra otros elementos estructurales del granero, haciéndole imposible moverla por sus propios esfuerzos.
Están rotas, dijo ella con naturalidad. Ambas múltiples fracturas, supongo. Tienes que buscar ayuda. Busca a Moses, busca a los demás. Ellos pueden levantar esto de encima de mí. Ruth se levantó y caminó lentamente alrededor de la viga caída, examinándola desde diferentes ángulos como un artesano considerando un proyecto complejo. Moses está en los campos lejanos hoy. No volverá hasta la tarde. Los demás están con él. Entonces ve a buscar al doctor Harrison del pueblo. Él sabrá qué hacer. Son casi 15 millas ida y vuelta, dijo Ruth, continuando su lento recorrido alrededor de la viga. A pie me llevaría casi todo el día. Toma el caballo. Toma lo que necesites. Solo ve a buscar ayuda. Ruth dejó de caminar y lo miró de nuevo. ¿Sabes? En 7 años nunca me has dicho por favor cuando no estabas con dolor. Es interesante lo rápido que eso cambia cuando cambian las circunstancias. El rostro de Crenshaw estaba pálido ahora, sudor perlando en su frente a pesar del aire fresco de la mañana. Ruth, por favor, lo que sea que pienses que has hecho, lo que sea que yo piense que has hecho. La voz de Ruth permaneció calmada, pero había algo debajo de ella ahora que hizo que Crenau dejara de hablar. Déjame decirte lo que creo que has hecho, maestro Chow. Creo que me has roto 3 costillas. Creo que me has dislocado el hombro 2 veces. Creo que me has dado más moretones de los que podría contar en 7 vidas. Ella comenzó a caminar otra vez, pero esta vez estaba examinando el propio granero, mirando las diversas herramientas y equipos esparcidos por el espacio. Creo que me has llamado estúpida aproximadamente 2000 veces. Creo que me has hecho limpiar desastres que tú creaste solo para verme en mis manos y rodillas. Creo que has destruido comida que pasé horas preparando porque disfrutabas verme darme cuenta de que nada de lo que podía hacer sería suficiente para ti. Ruth recogió una pequeña palanca de un banco de trabajo cercano, pesándola en sus manos. Pero sobre todo, creo que me has hecho creer que merecía todo. Que de alguna manera me había ganado cada palabra cruel y cada golpe porque no era digna de la decencia humana básica. Estaba equivocado, dijo Crenshaw rápidamente, sus ojos siguiendo la palanca en sus manos. Sé que estaba equivocado. Puedo arreglarlo. Puedo darte tu libertad. Puedo darte dinero, tierras, lo que quieras. Ruth se rió, un sonido que no tenía nada de humor. ¿Mi libertad? ¿Crees que la libertad es algo que puedes darme? ¿Crees que es tuya para dar? Se arrodilló junto a la viga lo suficientemente cerca de Crenshaw para que él pudiera oler el sudor intenso que había comenzado a empapar su vestido. Quiero contarte una historia, maestro Crenshaw, sobre una niña pequeña que solía creer que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente servicial, tal vez el hombre que la poseía la trataría con amabilidad. ¿Quieres oír sobre esa niña? Crenau intentó asentir, aunque el movimiento parecía causarle dolor. Esa niña se esforzó tanto, continuó Ruth, su voz tomando un tono casi cantado. Aprendió a leer pensando que eso la haría útil. Aprendió a cocinar, a limpiar, a administrar una casa mejor que la mayoría de las mujeres libres. Nunca respondió, nunca se quejó. Nunca pidió nada más allá de las necesidades básicas para sobrevivir. Ruth colocó la palanca contra una sección de escombros cerca de la pierna izquierda de Crenshaw. No en la viga misma, sino en piezas más pequeñas de madera y metal que habían caído cuando la estructura principal colapsó. ¿Y sabes lo que le pasó a esa niña, maestro Crenshaw? Ruth, por favor. Aprendió que nada de eso importaba. Aprendió que para algunas personas su mera existencia era una ofensa digna de castigo. Aprendió que su inteligencia era amenazante, su competencia era embarazosa y su esperanza era algo que debía ser destruido sistemáticamente. Ruth comenzó a usar la palanca para mover los escombros, pero en lugar de despejar un camino que pudiera ayudar a liberar a Crenshaw, estaba empeorando metódicamente su situación.
Cada pieza de madera y metal que desprendía era recolocada para añadir peso y presión en diferentes partes de sus piernas atrapadas. Así que esa niña murió. Continuó Ruth de manera conversacional, como si estuviera hablando del clima. Murió lentamente durante 7 años hasta que todo lo que quedó fue alguien que entendía exactamente cuánto dolor podía infligir una persona a otra. La respiración de Crenshaw se volvía más entrecortada a medida que el peso adicional comenzaba a surtir efecto. El dolor estaba claramente intensificándose, pero la reubicación de Ruth había sido lo suficientemente cuidadosa como para que no hubiera peligro inmediato de cortar ningún vaso sanguíneo importante. «La cuestión es», dijo Ruth sentándose sobre sus talones y examinando su trabajo, «aprendí del mejor. Aprendí de alguien que entendía que la anticipación del dolor es a menudo peor que el dolor mismo. Alguien que sabía que la esperanza, bien administrada, podía convertirse en un arma. Se levantó otra vez y caminó hacia otra parte del granero. Esta vez regresó con un pequeño cubo de madera y un cucharón. «Voy a traerte un poco de agua», anunció, «porque vas a estar aquí por un tiempo y no querría que murieras de sed antes de que terminemos». «¿Terminar qué?». Ruth sumergió el cucharón en el cubo y lo llevó a los labios de Crenshaw, permitiéndole beber profundamente. El agua estaba fresca y limpia, y por un momento una gratitud genuina brilló en sus ojos. «Terminar tu educación», dijo ella, retirando el cucharón. «Ves, durante 7 años me has estado enseñando sobre el poder, sobre lo que sucede cuando una persona tiene control completo sobre la vida de otra persona. Fui una estudiante excelente, maestro Crenshaw. Probablemente la mejor estudiante que jamás tuviste». Movió el cubo justo fuera de su alcance, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera verlo claramente. «Ahora es hora de tu examen final. Ve». Justo cuando pensábamos que habíamos visto todo el alcance de la transformación de Ruth de víctima a ejecutora, el verdadero horror de su plan comenzó a desarrollarse. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con alguien que aprecie los oscuros misterios históricos. Pulsa el botón de me gusta para apoyar contenido como este y no olvides suscribirte para no perderte historias que revelan la oscuridad oculta del pasado de Estados Unidos. Descubramos juntos lo que Ruth había planeado para el hombre que la había atormentado durante 7 largos años. El sol de la mañana había subido más en el cielo, enviando haces de luz a través de las rendijas de las paredes del granero e iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire alrededor de Ruth y su torturador atrapado. Lo que sucedió después sería descrito más tarde en documentos judiciales sellados como una demostración sistemática de crueldad calculada sin precedentes en los anales de esta jurisdicción. Ruth se había colocado en un pequeño taburete de madera a unos 6 pies de donde Crenshaw yacía atrapado bajo la viga. Desde este punto de vista, podía ver claramente su rostro, podía monitorear su condición y podía mantener lo que claramente consideraba una distancia segura de cualquier intento desesperado que él pudiera hacer por agarrarla. «He estado pensando en este momento durante mucho tiempo», dijo ella, su voz con el mismo tono conversacional que usaba cuando hablaba de asuntos domésticos. «No esta situación exacta, por supuesto. Nunca imaginé que te tendría completamente indefenso así, pero he pensado en lo que te diría si alguna vez tuviera la oportunidad de hablarte con honestidad». Crenshaw intentó cambiar de posición, haciendo una mueca cuando el movimiento provocó nuevas oleadas de dolor que se dispararon por sus piernas aplastadas. «Ruth, tienes que entender. Nunca quise...» «Shh». Ruth levantó un dedo en un gesto que era casi amable. «Ahora es mi turno de hablar. Has tenido 7 años para decir lo que quisieras decir. Yo he tenido 7 años para escuchar. Hoy vamos a invertir esos roles». Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño trozo de papel doblado. «¿Sabes qué es esto?». Crinow entrecerró los ojos hacia el papel,
tratando de enfocar a través del dolor y el shock. «No, esto es una lista», dijo Ruth, desplegando cuidadosamente el documento. «Empecé a escribirla hace 3 años, cuando me di cuenta de que mi memoria no era lo suficientemente buena para llevar la cuenta de todo. Cada vez que me herías, lo escribía. Cada palabra cruel, cada golpe, cada humillación, lo registré. El papel estaba cubierto con una letra pequeña y ordenada y tinta descolorida. Ruth claramente había estado trabajando en este documento durante años, añadiendo entradas con precisión metódica. ¿Quieres que te lea algunas de las entradas?» Sin esperar respuesta, Ruth carraspeó y comenzó a leer con el mismo tono que podría haber usado para una lista de compras. 15 de enero de 1839. Me torció el brazo izquierdo detrás de la espalda, hasta que mi hombro se dislocó por dejar caer una cuchara durante la preparación del desayuno. Me llamó torpe y dijo que la torpeza merecía castigo. Ella miró a Crenau, cuyo rostro se había vuelto aún más pálido. 22 de enero de 1839. Me pateó en la parte baja de la espalda por caminar demasiado despacio mientras cargaba leña. Me dijo que los trabajadores lentos eran trabajadores perezosos y que los trabajadores perezosos eran ladrones robando tiempo. Ruth continuó leyendo, su voz sin cambiar de inflexión, catalogando años de abuso sistemático con la misma atención al detalle que antes había dedicado a administrar las cuentas de su casa. 3 de marzo de 1840. Me abofeteó la cara por llorar cuando supe que mi madre estaba enferma. Dijo que las lágrimas eran egoístas porque hacían sentir incómodas a otras personas. Con cada entrada que leía, Ruth hacía una pausa y miraba a Crenshaw, observando sus reacciones. Parecía particularmente interesada en los momentos en que el reconocimiento brillaba en sus ojos cuando recordaba el incidente específico que ella estaba describiendo. 12 de agosto de 1840. Me hizo permanecer afuera bajo la lluvia durante 2 horas después de que le pedí visitar a mi madre antes de que muriera. Dijo que pedir privilegios mostraba ingratitud por lo que ya tenía. La lista continuaba y continuaba. Docenas de entradas, cientos de pequeñas y grandes crueldades, cada una registrada con la misma precisión clínica. Ruth había estado llevando un libro mayor del sufrimiento, y ahora era hora de saldar las cuentas. «¿Recuerdas esa?», preguntó doblando el papel y devolviéndolo a su bolsillo. «Cuando me hiciste permanecer en la lluvia mientras mi madre moría». La voz de Crenshaw era apenas un susurro. «Sí, ella murió esa noche mientras yo estaba de pie en tu patio empapada, aprendiendo sobre la gratitud. Murió llamando mi nombre y yo no estaba allí, porque tú pensaste que necesitaba entender mi lugar». Ruth se levantó del taburete y caminó hacia una esquina del granero donde varias herramientas agrícolas colgaban de ganchos en la pared. Seleccionó un par de alicates de mango largo y los examinó pensativamente. «Esa fue la noche en que comencé a llevar la lista», continuó, «porque me di cuenta de que algún día, de alguna manera, tendría que haber una rendición de cuentas. No justicia de los tribunales o de las leyes u otros hombres blancos que piensan como tú piensas. Justicia real, justicia personal». Regresó a su posición cerca de Crenshaw, los alicates sostenidos sueltos en su mano derecha. «Ahora esto es lo que va a pasar. Voy a trabajar para liberarte de debajo de esa viga. Lenta, cuidadosamente. Y mientras trabajo vas a disculparte por cada cosa en mi lista. Cada entrada recibe una disculpa. Una real, donde admites lo que hiciste y por qué estuvo mal». La esperanza brilló en los ojos de Crenshaw. Sí, por supuesto. Me disculparé por todo. Lo siento, Ruth. Realmente lo siento por todo. Ruth sonrió y la expresión era de algún modo más aterradora que su ira. «Oh, así no es como funciona esto», dijo suavemente. «Ves, aprendí de ti que las disculpas dadas bajo coacción no son realmente disculpas. Son solo palabras que la gente dice para que el dolor se detenga. Me enseñaste esa lección cuando solías obligarme a disculparme por cosas que no eran mi culpa.
Comenzó a usar los alicates para agarrar pequeños trozos de escombros cerca de las piernas de Crenshaw. Pero en lugar de retirarlos, estaba ajustando sus posiciones, aumentando la presión en algunas áreas mientras proporcionaba un alivio mínimo en otras. No, tus disculpas deben ganarse. Por cada entrada en mi lista, tienes que experimentar algo equivalente a lo que me hiciste pasar. Eso es solo justo. ¿No crees? Los ojos de Crenshaw se abrieron mientras comenzaba a entender lo que Ruth había planeado. No puedes, Ruth. No puedes hacer esto. Esta no eres tú. Esto no es quien eres. Tienes razón. Ruth estuvo de acuerdo amablemente. Esta no era yo. Pero pasaste 7 años enseñándome a ser otra persona. Pasaste 7 años mostrándome exactamente cuánta crueldad una persona podía infligir a otra. ¿Creíste que no estaba prestando atención? Ajustó su agarre en los alicates y aplicó presión a un trozo afilado de metal que presionaba contra la pierna derecha de Crenshaw. No lo suficiente para causar un daño grave, pero sí lo bastante para enviar nuevas oleadas de agonía a través de su ya traumatizado sistema nervioso. «Vamos a empezar con la entrada número 1», dijo Ruth, regresando a su taburete y abriendo el papel doblado otra vez. 15 de enero de 1839. El incidente de la cuchara caída. La tortura que siguió fue metódica, creativa y diseñada con un entendimiento íntimo de la psicología humana que solo podía haber venido de alguien que había sido brutalizada sistemáticamente durante años. Ruth había aprendido no solo sobre el dolor físico, sino sobre la crueldad particular de la esperanza ofrecida y retirada repetidamente, de la dignidad sistemáticamente despojada, de la guerra psicológica que puede romper a una persona más completamente que cualquier agresión física. Para cada entrada en su lista, Ruth desarrolló lo que llamaba una lección correspondiente. El hombre que le había torcido el brazo hasta dislocarle el hombro encontró su propio brazo atrapado bajo escombros, en un ángulo que creaba una presión constante y agonizante. El hombre que le había pateado la espalda por moverse demasiado despacio descubrió lo que se sentía al estar completamente incapaz de moverse mientras necesitaba desesperadamente escapar de su situación. Pero la innovación más diabólica de Ruth fue su uso del agua. Cada 30 minutos, como un reloj, ella llevaba el cucharón a los labios de Crenshaw y le permitía beber. El agua estaba siempre fresca, siempre limpia, siempre exactamente lo que su cuerpo necesitaba desesperadamente. Y cada vez, mientras él bebía con gratitud, ella le decía que su cooperación le estaba ganando esa bondad. «Ves lo mucho mejor que pueden ser las cosas cuando nos tratamos con respeto». Así decía ella, su voz suave y cariñosa. «Esto es lo que parece la bondad, maestro Crenshaw. Así es como la gente debería comportarse entre sí». Luego regresaba a su infligir sistemático de dolor si Crenshaw se daba cuenta de que el agua no había sido bondad en absoluto, sino simplemente otra forma de tortura psicológica diseñada para hacer que la crueldad posterior fuera más devastadora. A medida que pasaban las horas, Ruth trabajaba en su lista con precisión metódica. Cada entrada era leída en voz alta, cada lección correspondiente era aplicada y cada disculpa extraída era evaluada por su sinceridad. Disculpas que Ruth consideraba insuficientes significaban que esa lección en particular se repetiría hasta que Crenshaw pudiera demostrar un verdadero remordimiento. «No creo que realmente entiendas por qué estuvo mal hacerme estar bajo la lluvia mientras mi madre moría», decía Ruth después de una disculpa que carecía de suficiente detalle o emoción. «Déjame ayudarte a pensarlo con más claridad». Ella había descubierto que Crenshaw estaba aterrorizado de los insectos, una fobia que había logrado ocultar durante sus años juntos. El granero estaba lleno de arañas, escarabajos y otras criaturas que podían ser animadas a explorar áreas cerca de su rostro y manos. Ruth usó este conocimiento con precisión quirúrgica,
nunca permitiendo un daño real, pero creando un estado constante de pánico y repulsión. Mi madre también tenía miedo. Ruth susurraba mientras guiaba una araña particularmente grande a través de la frente de Crenau. Tenía miedo de morir sola, miedo de que yo la hubiera olvidado, miedo de que su vida no hubiera importado a nadie. ¿Puedes imaginar cómo se sentía ese miedo? Para el mediodía, Crenshaw había comenzado a derrumbarse por completo. El dolor físico, la tortura psicológica y la destrucción sistemática de su esperanza se habían combinado para reducirlo a una criatura de pura desesperación. Suplicaba, imploraba, prometía cosas que no tenía poder para cumplir. Pero Ruth había aprendido de un maestro que la desesperación hacía que la gente dijera cualquier cosa y que las promesas extraídas bajo coacción eran inútiles. «Por favor», sollozaba, su voz desgarrada por horas de gritos y súplicas. «Por favor, haré cualquier cosa. Te liberaré a todos. Te daré dinero. Te ayudaré a ir al norte. Nunca volveré a lastimar a nadie. Solo por favor haz que esto se detenga». Ruth hizo una pausa en su trabajo y lo miró con lo que podría haber sido lástima en otra persona. Pero en sus ojos había algo mucho más frío. «¿Sabes a qué suenas?», preguntó ella. «Suenas exactamente como yo hace 7 años cuando te suplicaba que dejaras de hacerme daño. ¿Recuerdas lo que me dijiste entonces?». Los ojos de Crenau estaban abiertos de par en par con terror y dolor, pero ella podía ver que lo recordaba. «Me dijiste que suplicar era indigno. Me dijiste que aceptar mi situación con gracia me serviría mejor que rogar por una misericordia que no había ganado. Me dijiste que el dolor era un maestro y que debía estar agradecida por las lecciones que me enseñaba». Ruth se levantó y alisó su vestido, un gesto tan normal y doméstico que parecía obsceno en el contexto de lo que estaba haciendo. «Así que voy a darte el mismo consejo que tú me diste. Acepta tu situación con gracia, maestro Shaw. Sé agradecido por las lecciones que estás aprendiendo y deja de suplicar, porque es indigno». El sol de la tarde comenzaba su descenso hacia el horizonte, proyectando sombras más largas a través del granero. Ruth había estado trabajando por más de 8 horas y solo había llegado a la mitad de su lista, pero no mostraba señales de fatiga ni de disminuir su determinación. Si acaso, parecía energizada por el trabajo, como si cada disculpa extraída y cada momento del sufrimiento de Crenau estuviera alimentando algo en ella que había estado hambriento durante 7 años. «Estamos haciendo un buen progreso», anunció consultando su lista. «Solo faltan 43 entradas más. Deberíamos terminar mucho antes de la medianoche». Crenau había dejado de responder coherentemente hacía horas. Iba y venía de la conciencia, su cuerpo entrando en shock por la combinación de trauma físico y tortura psicológica. Pero Ruth había aprendido a reconocer las señales, y cada vez que él parecía estar alejándose de la consciencia, ella aplicaba el estímulo justo para traerlo de vuelta. «Quédate conmigo», decía ella, su voz tomando el mismo tono que había usado cuando lo cuidaba durante breves enfermedades. «No hemos terminado todavía. No puedes irte hasta que hayamos completado tu educación». Pero algo también estaba cambiando en Ruth. La imposición sistemática de sufrimiento estaba despertando partes de su personalidad que habían estado dormidas o quizás nunca habían existido antes de ese día. Se descubría estudiando las reacciones de Crenshaw con curiosidad científica, tomando notas mentales sobre qué técnicas eran más efectivas, qué combinaciones de presión física y psicológica producían los resultados más interesantes. «Sabes», dijo durante uno de sus descansos periódicos para el agua, «nunca entendí antes por qué parecías disfrutar tanto haciéndome daño. Siempre pensé que era solo ira o frustración o algún tipo de enfermedad. Pero no lo es, ¿verdad?». Se arrodilló junto a la cabeza de Crenau,
lo suficientemente cerca para que él pudiera oler el sudor y la determinación en su piel. Se trata del control, se trata del momento en que alguien se da cuenta de que toda su existencia depende de tu capricho. Se trata de verlos entender que nada de lo que puedan decir o hacer cambiará su situación a menos que tú decidas cambiarla. Los ojos de Ruth habían adquirido una cualidad distante, como si estuviera descubriendo verdades sobre sí misma que la sorprendían. Creo que empiezo a entender por qué me mantuviste viva todos estos años. Pudiste haberme matado o vendido, o simplemente haberme trabajado hasta la muerte como hiciste con algunos de los otros. Pero me mantuviste cerca porque yo era la víctima perfecta, lo suficientemente inteligente para entender lo que estaba pasando, lo suficientemente fuerte para sobrevivirlo, pero impotente para detenerlo. Se rió suavemente, un sonido que no tenía calidez, pero contenía algo que podría haber sido asombro. La cuestión es, maestro Crenshaw, creaste algo que nunca pretendiste crear. Tomaste a una niña asustada y la convertiste en alguien que entiende la crueldad mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Me enseñaste lecciones sobre poder y dolor y naturaleza humana que nunca quise aprender. Ruth se levantó y caminó hacia la puerta principal del granero, mirando hacia los campos donde los otros trabajadores esclavizados seguían laborando, sin saber lo que estaba ocurriendo en el granero. Ellos regresarían al atardecer como siempre, esperando encontrar a su amo en la casa principal y a Ruth preparando la comida de la noche. «No vendrán a buscarte», dijo volviéndose hacia Crenshaw. «Moses sabe que no debe molestarte cuando me estás disciplinando. Han aprendido a mantenerse alejados cuando oyen gritos desde el granero». La verdad de esta afirmación golpeó a Crenshaw con nuevo horror. Durante años, su abuso sistemático de Ruth había sido un secreto a voces entre la población esclavizada. Todos habían sabido lo que estaba pasando, y todos habían aprendido a desaparecer cuando ocurría. Su aislamiento era completo. «Así que tenemos todo el tiempo que necesitamos», continuó Ruth. «Sin interrupciones, sin rescate, nadie vendrá a comprobarte hasta que yo decida que es hora de que te encuentren». Ella regresó a su posición en el taburete y consultó su lista otra vez. «Ahora, ¿dónde estábamos?» «Ah, sí, 30 de agosto de 1840. Me hiciste quemar mis propias cartas». Las cartas habían sido las posesiones más preciadas de Ruth, la única conexión que había mantenido con los fragmentos de su humanidad que Crenshaw aún no había destruido. Eran cartas que ella había escrito a su madre durante los meses de su enfermedad final. Cartas que nunca serían enviadas, pero que habían proporcionado a Ruth una forma de expresar sentimientos que tenía prohibido decir en voz alta. En esas cartas, Ruth había volcado sus miedos, sus sueños, su desesperada esperanza de que de alguna manera las cosas pudieran cambiar. Había escrito sobre recuerdos de su infancia, sobre las canciones que su madre solía cantar, sobre las pequeñas bondades que la habían sostenido en los períodos más oscuros de su esclavitud. Las cartas habían estado escondidas en una tabla suelta debajo de su camastro, un secreto que ella pensaba que estaba a salvo. Pero William Crenshaw las había descubierto durante una de sus búsquedas periódicas en los cuartos de esclavos, y lo que encontró en esas páginas lo enfureció más allá de toda medida. No por algo traicionero o peligroso, sino porque revelaban la profundidad de la vida interior de Ruth, la complejidad de sus pensamientos y emociones, la evidencia innegable de su humanidad. Aquella mañana de agosto de 1840, él había obligado a Ruth a encender un fuego en el patio detrás de la casa principal. Luego, una por una, la había hecho alimentar sus cartas a las llamas mientras él leía pasajes seleccionados en voz burlona. «Mi queridísima mamá», había recitado con una parodia aguda de la voz de Ruth. «Anoche soñé que caminábamos juntas por los campos detrás de nuestra vieja cabaña
y tú me enseñabas los nombres de las flores silvestres como solías hacerlo cuando yo era pequeña. Él se había reído mientras el papel se encendía y se encogía en cenizas. ¡Qué conmovedor! Absolutamente precioso. La chica esclava cree que es poeta. Cada carta tardaba varios minutos en quemarse por completo, y Crenshaw se aseguraba de que Ruth viera cada segundo de su destrucción. Meses de sus pensamientos, sus recuerdos, sus conversaciones privadas con el fantasma de su madre moribunda, todo reducido a humo y cenizas, mientras él comentaba sobre la tontería de las esclavas que pensaban que tenían derecho a pensamientos privados. ¿Quieres saber cuál fue tu mayor error?, había dicho Crenshaw cuando la última carta se desmoronaba en nada. Olvidaste tu lugar. Empezaste a pensar en ti misma como una persona en vez de propiedad. Estas cartas lo prueban. Todo este sentimentalismo autoindulgente no es natural para alguien como tú. Ahora, 7 años después, Ruth miró hacia abajo a su torturador y sonrió. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando me hiciste quemar mis cartas? La voz de Crenshaw era apenas audible. Por favor, no más. Dijiste que el problema con la gente como yo era que olvidábamos nuestro lugar. Dijiste que necesitábamos recordatorios constantes de lo que éramos y de lo que no éramos. Ruth metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño fajo de papeles. Pero ves, nunca dejé de escribir cartas. Solo me hice mejor ocultándolas. Los papeles que sostenía estaban cubiertos con la misma letra ordenada que había llenado su lista de agravios. Pero estas páginas contenían algo completamente distinto. Eran cartas dirigidas a William Crenshaw, cartas que ella había escrito durante los últimos 3 años, mientras su odio se cristalizaba en algo parecido a un plan. «Quiero leerte una de ellas», dijo Ruth, desplegando la hoja superior. «Esta está fechada la semana pasada». Carraspeó y comenzó a leer con el mismo tono conversacional que había usado para todo lo demás ese día. «Estimado maestro Crenshaw, hoy me pateaste por derramar harina mientras hacía tu pan. Mientras limpiaba el desastre, imaginé lo que se sentiría tenerte indefenso bajo mí, suplicando por una misericordia que yo podría elegir dar o retener. Imaginé la mirada en tus ojos cuando finalmente entendieras que tu vida dependía enteramente de mi capricho». Ruth levantó la vista de la carta y encontró la mirada horrorizada de Crenshaw. «Imaginé hacerte disculparte por cada palabra cruel, cada golpe, cada momento de sufrimiento que me causaste. Imaginé tomarme mi tiempo con ello, asegurándome de que experimentaras cada emoción por la que me hiciste pasar. Miedo, desesperación, humillación, dolor y, sobre todo, el terrible conocimiento de que nada de lo que pudieras decir o hacer cambiaría tu situación a menos que yo decidiera dejarla cambiar». Ella dobló cuidadosamente la carta y la devolvió a su bolsillo. «La cuestión es, maestro Crenshaw, cuando escribí esa carta, era solo una fantasía, solo una forma de mantenerme cuerda durante otro día de tu crueldad. Nunca creí realmente que tendría la oportunidad de hacerla realidad». Ruth se levantó y caminó hacia donde había dejado la palanca horas antes. Cuando la recogió, sus manos estaban firmes. «Pero aquí estamos, y descubro que la realidad es mucho más satisfactoria de lo que la fantasía jamás fue». La fase final de la venganza de Ruth fue la más metódica hasta ahora. Comenzó a quitar sistemáticamente los escombros que había pasado horas colocando cuidadosamente alrededor de las piernas de Crenshaw. Pero en lugar de liberarlo, cada pieza que movía creaba nuevos puntos de presión, nuevas fuentes de agonía, a medida que el peso de la viga se desplazaba y asentaba en diferentes configuraciones. «Me enseñaste que la esperanza era la tortura más cruel de todas», dijo mientras trabajaba. «Cada vez que insinuabas que mi situación podría mejorar, solo para empeorarla después. Cada vez que ponías la posibilidad de misericordia justo fuera de alcance. Con cada ajuste que hacía Ruth,
Crenshaw sentía un momento de alivio cuando la presión se levantaba de un área, seguido inmediatamente por un dolor intensificado al redirigirse a otro lugar. Ella estaba dirigiendo una sinfonía de sufrimiento, orquestando cada nota con la habilidad de alguien que había sido obligada a convertirse en experta en el tema. «Así que voy a darte esperanza también», continuó Ruth. «Voy a hacerte creer solo por un momento que realmente voy a dejarte vivir. Que tal vez si te disculpas con la suficiente sinceridad, si prometes de manera convincente, si te humillas completamente, podría perdonarte la vida». Se detuvo en su trabajo y lo miró con algo que podría haber sido afecto en otro contexto. Porque ese momento en que la esperanza muere es el dolor más exquisito de todos. Y mereces experimentarlo de la misma manera en que yo lo experimenté cada día durante 7 años. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche, Ruth trabajaba con creciente eficiencia. Había encontrado su ritmo, su técnica perfeccionada tras horas de práctica. Las respuestas de Crenshaw se habían vuelto más predecibles, su capacidad de sorpresa casi agotada. Suplicaba cuando ella esperaba que suplicara, gritaba cuando ella aplicaba presión, lloraba cuando ella ofrecía falso consuelo. Pero Ruth también estaba cambiando. La chica tímida y asustada que había entrado al granero esa mañana había desaparecido por completo, reemplazada por alguien que se movía con confianza decidida, que hablaba con autoridad, que controlaba cada aspecto de la situación con maestría. Había descubierto capacidades dentro de sí misma que nunca supo que existían, y el descubrimiento era embriagador. «Quiero que entiendas algo», dijo mientras el sol comenzaba a ponerse afuera del granero. «Todo lo que te ha pasado hoy es exactamente lo que elegiste para ti hace 7 años. Cada momento de dolor, cada instante de terror, cada segundo de desesperación. Tú lo creaste todo cuando decidiste que alguien como yo no merecía ser tratada como un ser humano». Ruth había trabajado casi por completo en su lista. Ahora docenas de disculpas habían sido extraídas, cada una más desesperada que la anterior. Crenshaw se había derrumbado por completo hacía horas, reducido a una criatura de puro terror animal que diría cualquier cosa, prometería cualquier cosa, admitiría cualquier cosa si eso pudiera hacer que el dolor terminara. «Esto no es justicia», susurró entre labios agrietados y sangrantes. «Esto es asesinato». «No», respondió Ruth con calma. «La justicia habría sido una muerte rápida. La justicia habría sido que estuvieras en juicio por tus crímenes. Esto no es justicia en absoluto». Se arrodilló junto a él por última vez, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver claramente la expresión en sus ojos. «Esto es educación. Te estoy enseñando lo que se siente ser completamente impotente. Te estoy mostrando lo que 7 años de crueldad sistemática le hacen al alma de una persona. Te estoy dando la misma lección que tú me diste, la que trata de lo que sucede cuando alguien olvida su lugar en el mundo». Ruth metió la mano en su bolsillo y sacó la lista original, ahora manchada de sudor y tierra de las actividades del día. «Una última entrada», anunció. 15 de octubre de 1841. William Crenshaw aprendió lo que significa estar a merced de alguien que ya no tiene misericordia para dar. Ella escribió cuidadosamente las palabras al final de la página, su letra tan ordenada y precisa como había sido para cada entrada en los últimos 3 años. «Ahí», dijo, doblando el papel por última vez. «Ahora hemos terminado». Lo que ocurrió en la última hora de la vida de William Crenshaw nunca sería documentado por completo en ningún registro oficial, aunque fragmentos de la historia aparecerían décadas después en testimonios que fueron rápidamente sellados y olvidados. Según las pocas cuentas que sobrevivieron, Ruth Coleman pasó esos últimos 60 minutos no infligiendo nuevas torturas, sino hablando.
Le contó a Crenshaw sobre la niña que había sido antes de que él la destruyera, sobre los sueños que había apreciado y el futuro que había imaginado para sí misma. Le describió el momento en que se dio cuenta de que su humanidad no significaba nada para él, que nunca sería más que una propiedad para usar y desechar a su antojo. Le explicó cómo esa realización la había vaciado por dentro, dejando espacio para que algo más creciera en los huecos vacíos. «Tú me creaste», dijo mientras la oscuridad comenzaba a caer afuera del granero. «La persona que soy ahora, la persona que pudo hacer lo que he hecho hoy. Ella es tu creación tanto como mía, así como tomaste a una niña asustada y la moldeaste en alguien capaz de este nivel de crueldad calculada. Deberías estar orgulloso. Es probablemente el proyecto más exitoso que completaste». A medida que la respiración de Crenshaw se volvía más trabajosa y sus períodos de conciencia se acortaban, Ruth hizo sus últimos ajustes a los escombros alrededor de sus piernas. La distribución de peso que lo había mantenido vivo durante todo el día fue cuidadosamente alterada, permitiendo que toda la presión de la viga se asentara sobre su pecho y abdomen. «Quiero que sepas que te perdono», dijo mientras sus ojos comenzaban a vidriarse. «No porque merezcas perdón, sino porque cargar con odio durante 7 años ha sido agotador, y estoy lista para dejarlo». William Crenshaw murió aproximadamente a las 9:30 de esa noche, justo cuando Moses y los otros trabajadores del campo regresaban de su jornada laboral. Ruth los recibió en la puerta del granero, su rostro tranquilo y sus manos dobladas pacíficamente frente a ella. «Ha habido un accidente», anunció. «El maestro Crenau estaba trabajando en el granero cuando una de las vigas de soporte cayó. Traté de ayudarlo, pero la viga era demasiado pesada para moverla sola. Moses, que había sobrevivido 30 años de esclavitud, entendiendo exactamente cuándo no hacer preguntas, simplemente asintió y comenzó a organizar a los demás para despejar los escombros. Trabajaron en silencio y cuando finalmente desenterraron el cuerpo de Crenshaw, nadie comentó el hecho de que parecía haber muerto hacía solo unos minutos. A pesar de la afirmación de Ruth de que el accidente había ocurrido esa mañana, la investigación oficial fue superficial. Un hombre blanco había muerto en un accidente en su propia propiedad, con su esclava afirmando haber presenciado el hecho. Las pruebas físicas respaldaban la historia y no había razón para sospechar juego sucio. William Crenshaw fue enterrado 3 días después en el cementerio familiar, con Ruth Coleman, entre los dolientes que permanecieron en silencio junto a la tumba. La propiedad de los Crenau se vendió en subasta 6 semanas después del funeral. Ruth, junto con los otros individuos esclavizados, fue comprada por un agricultor vecino llamado Thomas Garrett, cuya reputación por el trato justo lo hizo rico en una región donde la crueldad era más común que la bondad. Bajo la propiedad de Garrett, Ruth reanudó su vida como trabajadora doméstica, desempeñando sus deberes con la misma eficiencia y atención al detalle que había caracterizado su trabajo bajo Shisho. Pero quienes la conocían bien notaron cambios. Ruth sonreía más fácilmente que en años, hablaba con mayor confianza y se comportaba con una dignidad que parecía inquebrantable. Nunca mencionó los eventos del 15 de octubre de 1841 y nadie jamás le preguntó directamente sobre ellos. La verdad sobre lo que ocurrió en ese granero permaneció enterrada hasta 1923, cuando renovaciones en el antiguo Palacio de Justicia del Condado de Rutherford descubrieron una colección de documentos sellados que habían estado ocultos detrás de una pared falsa en el sótano. Entre estos papeles se encontraba una confesión detallada escrita con la distintiva caligrafía de Ruth Coleman, junto con la lista completa de agravios que ella había mantenido durante 7 años. La confesión describía cada detalle de la muerte de Crenau, con precisión clínica, explicando los métodos de Ruth, sus motivaciones y su completa falta de remordimiento por lo que había hecho.
El documento concluía con un párrafo que los juristas describirían más tarde como una de las declaraciones más escalofriantes jamás registradas en la historia legal estadounidense. Escribo este relato no como una confesión de culpa, sino como un registro de justicia finalmente servida. William Crenshaw pasó 7 años enseñándome que algunas personas nacen para sufrir, mientras otras nacen para infligir sufrimiento. Hoy le demostré que estaba equivocado. Hoy le mostré que los roles pueden invertirse, que el maestro puede convertirse en estudiante, que el amo puede convertirse en esclavo. No me arrepiento de nada de lo que ocurrió en ese granero, porque por primera vez en 7 años, el mundo fue exactamente tan justo como debía ser. Los documentos fueron rápidamente sellados de nuevo y devueltos al archivo, considerados demasiado incendiarios para su divulgación pública. Permanecieron ocultos durante otros 40 años hasta que un incendio destruyó el sótano del tribunal en 1963, llevándose con él la confesión de Ruth Coleman, pero la historia sobrevivió en susurros y leyendas familiares transmitidas a través de generaciones de descendientes que habían conocido la verdad todo el tiempo. En algunas versiones, Ruth se convirtió en una heroína popular, un símbolo de resistencia contra la opresión. En otras, fue retratada como una advertencia sobre los peligros de empujar a los seres humanos más allá de su punto de quiebre. Lo que permaneció consistente en cada relato fue la verdad central que Ruth misma había entendido esa mañana de octubre, cuando tomó el mazo y derribó la viga que definiría el resto de su vida. Algunas lecciones solo pueden enseñarse a través de la experiencia, y algunos maestros deben convertirse en estudiantes antes de poder entender verdaderamente lo que han estado enseñando. Ruth Coleman vivió otros 37 años después de la muerte de William Crenshaw, muriendo pacíficamente mientras dormía en 1878, a la edad de 61 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y nunca habló públicamente sobre los eventos de 1841. Pero quienes la conocieron en sus últimos años la describieron como una mujer de notable paz interior, alguien que había saldado todas sus cuentas con el mundo y había encontrado una forma de vivir con las decisiones que había tomado. Su lápida en el cementerio de la familia Garrett solo lleva su nombre y fechas. Pero la leyenda local afirma que en ciertas mañanas de octubre, cuando la luz cae justo a través de la niebla otoñal, los visitantes pueden ver palabras adicionales talladas en la piedra. Palabras que supuestamente dicen: «Ella lo recordó todo y saldó cada deuda». Si tal inscripción existió alguna vez es un tema de debate entre historiadores y entusiastas del folclore. Lo que es seguro es que la historia de Ruth Coleman representa uno de los ejemplos más perturbadores de cómo la crueldad sistemática puede transformar a las víctimas en algo que sus opresores nunca pretendieron crear. Este misterio nos muestra que la línea entre víctima y victimario es a menudo más delgada de lo que nos gusta creer, y que la justicia, cuando es negada por la ley y la sociedad, a veces encuentra su propio y terrible camino en el mundo. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Ruth estaba justificada en sus acciones o se convirtió en aquello contra lo que luchaba? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con otros que intentan entender este oscuro capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias que revelen la oscuridad oculta en el pasado de nuestra nación, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie las complejas cuestiones morales que la historia nos obliga a enfrentar. Hasta la próxima. Recuerda que el pasado nunca es tan simple como queremos que sea, y que la verdad suele ser más perturbadora que cualquier ficción que podamos imaginar.